Bienvenidos a Pragmath. Hola, hoy vamos a estudiar el teorema del seno. Probablemente esto ya sea conocido por muchos de ustedes, sin embargo, vamos a verificar, vamos a revisar una demostración de este hecho, más allá de en la práctica, en los ejercicios. Hoy quiero estudiar la demostración del teorema del seno. Vamos a ello. Entonces, vamos a tener un triángulo, cualquiera, el triángulo que sea, no importa. Y sobre ese triángulo vamos a tener unos vértices, ¿cierto? Que los vamos a llamar A, B y C. Recuerden que los vértices o los puntos en general se notan con una letra mayúscula y el lado que se encuentra opuesto a ese vértice va a tomar el mismo nombre, pero con la letra minúscula. De manera que este es B, este es A y este es C. Todos van a ser o van a estar mejor en letra minúscula, ¿de acuerdo? Asimismo, los ángulos, este ángulo va a ser el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Listo. Bien, ahora vamos a ir directamente al teorema del seno. Vamos a trazar esta altura, que va a ir sobre el vértice o con el vértice B sobre la longitud correspondiente al lado B. Minúscula. Esa es la altura, ¿cierto? Esa es la altura. Ahora, esta altura claramente va a formar un ángulo recto aquí, que es el mismo ángulo recto que se forma aquí. Son exactamente iguales, ¿cierto? Vamos a tomar para este ángulo, va a existir una longitud X aquí. Una longitud X, es decir, esto desde acá hasta acá lo vamos a llamar X. Y como B corresponde a la longitud completa de dicho lado, es decir, todo esto mide B. Todo este lado mide B. Y este pedacito mide X. Entonces, el lado restante va a medir B menos X, que es lo que le hace falta a X para hacer B, o visto de otra forma, lo que leemos, lo que queda después de quitarle X cantidad a B. Es decir, esta parte final, desde aquí hasta acá, va a medir exactamente B menos X. Muy bien, entonces ya tenemos esas cuatro medidas. Este valor podemos llamarlo D, pues, la siguiente letra, D. Y listo. Teniendo ese diagrama, vamos a demostrar el teorema del seno. Bien, recuerden que si yo calculo el seno de A, eso corresponde exactamente al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y por qué hablo de hipotenusa? ¿Y por qué hablo de cateto? Cuando a mí me han dicho siempre que esos son conceptos que aparecen solamente en los triángulos rectángulos. Es una pregunta natural. Pues resulta que cuando formamos mejor la altura del triángulo, se nos forman dos triángulos rectángulos. Este primero y este como segundo. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esos dos triángulos vamos a calcular el seno de los ángulos. Entonces, el seno de A va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Dónde está? Aquí.
Y el seno de A va a ser el cateto opuesto, que observen es D, sobre la hipotenusa que es C. De manera que el seno de A va a ser el cateto opuesto, que es D, sobre la hipotenusa que es C, quedándonos al pasar la C a multiplicar que C veces el seno de A es igual a D. De forma análoga, tomando ahora el ángulo C, no hablando del ángulo A, sino del ángulo C, entonces el seno de C también es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero claro, en el triángulo rectángulo que corresponda a dicho ángulo, que es este grande de acá a la derecha. Entonces, el seno de C va a ser cateto opuesto, o sea, D minúscula, sobre la hipotenusa, que para este caso va a ser A minúscula. Muy bien, entonces, haciendo un proceso similar al anterior, nos va a quedar que A por el seno de C debe ser D. A por el seno de C debe ser D. Pero observen, esta D es esta misma D, que es esta misma D. Es decir, estas dos cantidades resultantes deben ser iguales. Esas dos cantidades resultantes deben ser iguales. Es decir, A veces el seno de C, A veces el seno de C debe ser igual a C veces el seno de A. Y listo. Este seno de A que está multiplicando pasa a dividir y este seno de C que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. Y pues podríamos continuar para mirar a B, pero ya aquí nos damos cuenta que esta propiedad debe satisfacerse para todo lado del triángulo. Entonces realmente este también va a garantizarse para B, es decir, B sobre el seno de B. Y este es exactamente el teorema del seno, ¿de acuerdo? Este es exactamente el teorema del seno que observen aplica para cualquier triángulo. También para los triángulos rectángulos, ni más faltaba, por supuesto que sí. Pero en general, para cualquier triángulo, este teorema se satisface. Bien, eso era lo que quería que trabajáramos hoy, lo que quería que viéramos hoy. Entonces, cualquier duda que tengan al respecto, trataré de responderla de forma oportuna en los comentarios y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.